Muy buenos días, estimados radioescuchas. Quien les habla, abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. Siente gran complacencia en estar aquí nuevamente con ustedes, ese público radioescucha activo, participativo, motivante que me impulsa siempre a hacer cada vez mejores programas en la medida de mis posibilidades, por supuesto, ¿no? Y hoy vamos a hablar de dos temas muy interesantes, como son, si nos da el tiempo, si no continuamos en el próximo programa, vamos a hablar del decreto de emergencia económica y el decreto que limita los votos de censura de la Asamblea Nacional. Y esto gracias a nuestros patrocinantes, Grupo Inciplan, capacitación para una administración pública con excelencia. FedCom Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos, y BIA Apoyo Legal y Administrativo, consultoría gerencial, jurídica y tributaria. Está en la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora la doctora Ana Mireya Obregón, en la coordinación de producción Toti López Pocaterra y en los controles nuestro amigo Luis Guillermo Martínez. Para comunicarse con este espacio están a su disposición los teléfonos del estudio 0212-264-1494 y 0212-264-1619. Por Twitter, @gerencia PVEN. Por Facebook, Gerencia Pública. Y por Instagram, Inciplan. Por internet pueden ustedes en este momento escucharnos y vernos en vivo por la dirección www.radiosintonía1420.com.be, donde está disponible un chat para que puedan participar con opiniones y comentarios. Para tramitar su publicidad en este espacio o para adquirir servicios de locución en la publicidad de sus bienes y servicios, pueden ustedes comunicarse por el teléfono 0414-540-3098, 0412-9551-756 o 0212-793-2002. Pueden ustedes también ver este y todos los programas de este espacio nuevamente en YouTube 24 horas después de haber salido al aire por la dirección Gerencia Pública Venezuela. Bien, estimados amigos, hoy vamos a hablar de dos decretos importantes y como todos sabemos, este es un programa en donde se analizan, se discuten con la participación de ustedes todos los principios constitucionales y legales que tienen que ver con la administración pública como forma del gobierno de llevar a cabo pues ese manejo de todos los bienes que están en sus manos para el bienestar de todos los venezolanos. Vamos a comenzar hoy analizando el decreto 2309, en el cual, se prohíbe de manera inaudita, de manera inconstitucional, como lo vamos a analizar, a la Asamblea Nacional el dictar votos de censura a ministros y al vicepresidente de la República en ejercicio de la facultad del control que le atribuye el numeral 10 del artículo 187 de nuestra Constitución. Y decimos de manera inaudita, de manera inconstitucional, porque ningún decreto puede desaplicar, inaplicar, como quieran ustedes decirlo, dejar a un lado la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Pero antes de seguir, como siempre, vamos a nuestra... Continuamos, estimados radioescuchas. El chat en este programa se activa casi desde el primer minuto. Pero Leoncio me quiere sacar del tema de hoy. Pero vamos a responderle porque sabemos que Radio Sintonía es la radio que se escucha porque te escucha. Leoncio me pregunta: buenos días, doctor Silvio, ¿cómo está? ¿Qué piensa usted de lo que está sucediendo? ¿Habrá o no habrá referéndum? Sí, va a haber referéndum. Claro que va a haber referéndum. Tenemos que luchar sencillamente
contra todas las trabas ilegales e inconstitucionales que está imponiendo el Consejo Nacional Electoral. Ya en programas anteriores analizamos los pasos y nos dimos cuenta de que sí es posible, que los tiempos dan, y tomábamos como referencia el hecho de que en 48 horas el Consejo Nacional Electoral verificó 10 millones de firmas. Aquí está estableciendo todas las trabas posibles. Tanto es así que ahora inventó revisar las firmas a través de técnicos en dactiloscopia o grafología. Es un retraso adicional, igual que el retraso del 1%, igual que todas estas trabas que las está imponiendo. Tenemos que luchar contra esa obstaculización que está llevando a cabo el Consejo Nacional Electoral, pero sé que se está realizando por parte de la Asamblea Nacional, la valiente Asamblea Nacional, se está realizando todo lo posible para salir adelante. Volvemos entonces al tema. Ya Leoncio te respondí y Tatiana nos dice, se prohíbe a la Asamblea censurar el referido decreto, pero eso no es legal ni constitucional. De eso vamos a hablar, Tatiana. Pero quería hacer como un recuento de toda esta cadena de sentencias que viene promulgando el Tribunal Supremo de Justicia en una especie de combinación con el Ejecutivo para limitar y cercenar las potestades, las funciones de la Asamblea Nacional, que las lleva a cabo en cumplimiento de ese mandato que le fue otorgado el 6 de diciembre de 2015. Es decir, se eligió a una asamblea con esa mayoría para que controlara, para que legislara y nos sacara del desastre económico, político, social que estamos viviendo. Pero de manera pues inconcebible, el Tribunal Supremo de Justicia, que ya analizamos, fue nombrado, esa sala constitucional nombrada de manera ilegal e inconstitucional, está jugando con el Ejecutivo para bloquear cualquier actividad de la Asamblea Nacional. Es mi punto de vista. Y muestra de esto, por ejemplo, es la ley del Banco Central de Venezuela, que también analizamos, en donde de manera inconstitucional la Asamblea anterior produce esta ley en donde le quita el control constitucional que debe llevar a cabo la Asamblea Nacional en cuanto a la gestión del Banco Central de Venezuela. Lo analizamos artículo por artículo, comparamos la ley anterior, que la ley anterior sencillamente fue rescatada por esta Asamblea, pero declarada inconstitucional por el Tribunal Supremo, lo que nos hizo llegar a la conclusión de que si esa que acaba de producir la Asamblea Nacional entrante es inconstitucional, esa era la misma que existía antes de que la Asamblea anterior la modificara. Entonces la misma ley ahora es inconstitucional y antes era constitucional. Esto obviamente pues es para sacar conclusiones muy sencillas, ¿no? Aquí nos dice Tatiana, ya le estoy respondiendo a Tatiana. Dora me dice que es Helio Roca, no es Helio Roca, es como dice Orladis, Nino Bravo, cantante que tuvo su auge es el tope de su auge en la década de los años 70. En esa época tuvo su auge también José Luis Rodríguez, y ambos tenían un estilo más o menos similar, solo que para mí Nino Bravo era un poco más, una voz más fuerte, una voz más de ópera, una mejor voz desde mi punto de vista, sin quitarle méritos a José Luis Rodríguez, que admiro toda su obra musical. Bien, hablábamos entonces del Banco Central de Venezuela, de la ley. Hablamos también, vamos a hablar ahora también del decreto de emergencia económica que se promulga en enero de este año y que el Tribunal Supremo lo declara constitucional y le quita el poder a la Asamblea Nacional, le quita ese poder de declararlo inconstitucional o desaprobarlo, argumentando
que el control que lleva a cabo la Asamblea Nacional es político en relación a los estados de excepción. Algo también inaudito, pero estoy hablando de la cadena sin entrar en detalle porque ya ha sido objeto de otros análisis. Aquí nos dice Belisario, apreciado doctor Castellanos, mi pregunta es la siguiente: las sentencias del Tribunal Supremo no son vinculantes, ¿verdad? ¿Me puede explicar? Bueno, Rafa, ya te vamos a contestar. Rafa nos dice, parece que Dora no conoce mucho de música. Claro que es Nino Bravo, hermosa canción y voz. Rafa, gracias por tu participación. Ismael nos dice, doctor Silvio, no creo que sea para este año, para el año que viene sí, pero creo que este año va a ser difícil, ojalá usted esté en lo cierto. Vamos a luchar, Ismael, para que sea este año porque los tiempos dan y sencillamente vamos a impedir que el Consejo Nacional Electoral siga entrabando una actividad que es un derecho del pueblo venezolano. Belisario nos dice, bueno, estaba hablando de Belisario, mi pregunta de las sentencias del Tribunal Supremo son vinculantes. Aquí hay un juego de poderes, Belisario, en el que la Asamblea Nacional está tratando de entrometerse y de anular las decisiones el Tribunal Supremo está torpedeando todas las decisiones de la Asamblea Nacional. Si una decisión del Tribunal Supremo es inconstitucional, para mí no es vinculante y no debiera ser acatada, para mí. Ahora, ¿qué mecanismos hay para hacer que esa sentencia, a todas luces inconstitucional o esas ilegales, sean desacatadas? Ya en eso también está trabajando la Asamblea Nacional y tiene sus mecanismos para seguir llevando a cabo su actividad, esquivando, sorteando el entorpecimiento que de manera conjunta llevan el Tribunal Supremo con el Ejecutivo. Chopin nos dice, a comprar alpargatas porque lo que viene es joropo, me imagino. Aquí se me movió el chat. Porque lo que viene es joropo, caray, así hay que alpargatear. Bueno, veremos qué nos da el futuro. Damián, excelente amigo, invitado 368, doctor Silvio, con este gobierno tan tramposo y corrupto y con el Tribunal Supremo doblegado ante ellos, no creo que se abra la oportunidad del referéndum, pero claro, hay que luchar como usted dice. Muchos saludos. Bueno, invitado 368, de su opinión, comparto con usted que seguiremos luchando, no solamente que seguiremos luchando, sino que tenemos el tiempo y hay la fuerza necesaria tanto del pueblo venezolano como de la Asamblea Nacional para lograr vencer el entrabamiento en que está empeñado el Consejo Nacional Electoral. Pero sí creo, contrariamente a lo que usted opina, sí creo que hay oportunidad de referéndum este año. No solamente que hay oportunidad, sino que estamos sobrados de tiempo, estamos holgados. Pero en la medida en que el Consejo Nacional Electoral invente trabas, en esa medida tenemos que ser más fuertes como pueblo y como Asamblea Nacional para bloquear toda actividad del CNE para impedir que el pueblo venezolano se manifieste. Bien, vamos, estimados amigos, a un momento de publicidad. Y les tengo que hablar del Grupo Inciplan, que es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. ¿Por qué decimos para beneficio del pueblo venezolano? Porque el Grupo Inciplan tiene una batería de talleres, todas aplicables a la administración pública, que tienen que ver con un mejor desenvolvimiento de ella. Y el mejor desenvolvimiento de la administración pública redunda sencillamente en un beneficio para el pueblo venezolano. En ese sentido hablamos, por ejemplo, de planificación estratégica corporativa, que estamos en plena época de la formulación de los planes relativos al año 2017, por ejemplo, y del presupuesto. Tenemos talleres de planificación estratégica y de presupuesto público por proyectos, que es la técnica que manda en la administración pública, inclusive a nivel de municipio, en el que, a pesar de que el presupuesto es por programa, subprogramas, hay una categoría de proyectos en la que esta metodología es sumamente útil para
aplicarla en ese nivel del gobierno territorial. Hablamos de auditoría, sus talleres de control posterior, de potestad investigativa, de determinación de responsabilidades. Hablamos también de todo lo relativo al régimen disciplinario de los funcionarios públicos, del ingreso por concurso, del ascenso por sistema de méritos. Hablamos entonces de contrataciones públicas, la actividad incesante de la administración pública a través de las compras está normada en esta ley, que es muy importante manejarla para que a través de sus tres modalidades, concurso abierto, concurso cerrado, consulta de precios y contratación directa, se haga eficiente esa adquisición de los bienes y servicios necesarios para el desenvolvimiento de la administración pública. Bien, llamen entonces ustedes, gerentes de la administración pública, gerentes de recursos humanos, al Grupo Inciplan a los teléfonos 0414-540-3098 y 0212-793-2002. También les comento que si quieren invertir en los Estados Unidos, FedCom Logistics Inc. es su mejor opción. Inversión segura, con rápido retorno, en manos de los profesionales que sí saben de transporte y de otras opciones de inversión, no solamente de inversión, sino de posibilidad de legalidad en los Estados Unidos. FedCom Logistics Inc. Tranquilidad para usted ahora y en el futuro. Llame ya en Venezuela por los teléfonos 0412-9551-756 o 0212-793-6646 y en los Estados Unidos al 001-954-918-9867. También les informo que VIA, apoyo legal y administrativo, consultoría gerencial, tributaria, laboral, mercantil, contencioso administrativo y funcionarial. En VIA tenemos un excelente equipo de abogados para la mejor representación ante los tribunales e inspectorías del trabajo. Contáctalos por el correo unavenezuelaposible@gmail.com, por Twitter @Luis López Radio y por teléfono al 0212-625-3722. Hablábamos entonces de esta serie de actividades conjuntas que de manera pues inaudita, inconcebible. Decía yo en mi programa anterior que estamos a nivel de récord Guinness. Récord Guinness, ¿por qué? Porque yo creo que en la historia de la humanidad nunca ha habido un tribunal supremo que de manera consecutiva aproximadamente 10 o 12 sentencias son para anular la actividad, las potestades de la Asamblea Nacional. Eso es un récord. Y yo creo que en ninguna parte del mundo hay una combinación entre varios poderes para caerle, me perdonan la expresión en criollo, caerle en callapa a otro poder para anularlo, siendo que este poder, refiriéndome a la Asamblea Nacional, lo es en virtud de una votación abrumadora, de una decisión, es decir, de la voluntad popular. Bien, ahora, fíjense ustedes, yo tengo que continuar leyendo para ustedes, y esto es parte pues de nuestro trabajo como pedagogos a través de la radio, leyendo el artículo 187 de nuestra Constitución, en donde se relacionan las potestades que son prácticamente, no son ni potestades ni facultades, son obligaciones de la Asamblea Nacional. Por eso el artículo 187 nos dice, corresponde a la Asamblea Nacional. Voy a leer dos numerales. El numeral 3, ejercer funciones de control sobre el gobierno y la administración pública nacional en los términos consagrados en esta Constitución y la ley. Y voy a leer el artículo 10 para luego analizarlos, que dice, dar voto de censura al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva y a los ministros o ministra. La moción de censura solo podrá ser discutida 2 días después de presentada a la Asamblea Nacional, la cual podrá decidir por las 3/5 partes de los diputados o diputadas que el voto de censura implica,
la destitución del vicepresidente ejecutivo o vicepresidente ejecutivo o del ministro o ministra. Vamos amigos, seguimos estimados amigos. Aquí nos dice Rosaura, ¿verdad? Ya es demasiado abuso, pero como usted dice, tenemos que seguir en nuestra lucha. Obligaciones que están en veremos. Sí, Rosaura, es verdad. Vamos a seguir en la lucha y vamos a seguir protestando de manera pacífica, de manera legal, de manera constitucional, hasta que el Consejo Nacional Electoral habilite, como debe ser, nuestra posibilidad de revocar al presidente de la República, que es algo constitucional, es algo legal, es un derecho del pueblo. Pero sale una nueva sentencia, pues, continuación de esta trama macabra, diría yo, en donde se le prohíbe a la gente protestar ante las sedes del Consejo Nacional Electoral. ¿Cómo me van a cercenar a mí mi derecho a la protesta, que es un derecho constitucional? Pero bueno, como dije, ya tenemos un Tribunal Supremo que es un récord Guinness en la historia de la humanidad, o por lo menos en la historia de la vida republicana de Venezuela. Víctor nos dice, voto de censura, ¿dónde, cuándo y en qué momento, en qué país, en este o en otra Venezuela? No lo tome a mal, es que mejor no digo. Yo creo que muchos estamos, como tú, Víctor, indignados, molestos, bravos. ¿Por qué? Porque no vemos, o vemos, mejor dicho, como unos poderes, un poder que es resultado de una actividad de la Asamblea Nacional, se ha empeñado en tratar de anular la actividad, las potestades, las funciones, las obligaciones de la Asamblea Nacional en combinación con otros poderes como es el Ejecutivo y como lo es el Consejo Nacional Electoral. Y ante, como lo he dicho en otros programas, ante este estado de cosas, este escenario en el que se le han cercenado los derechos del pueblo, el defensor del pueblo no se mete en este asunto. Es que no se mete ni siquiera en lo que le compete, como es protestar al lado de toda la población acerca de el desastre hospitalario, el desastre de las medicinas, el desastre de la alimentación, y él se limita a decir que ha llevado a cabo propuestas. Bien, antes de seguir, estimados radioescuchas, vamos a una entrada. Estimados amigos, Vilma nos dice, pero doctor, ¿es usted optimista o nos está hablando con el deber ser de la ley? Es que el Tribunal Supremo de Justicia nuestro da pena, dictamina lo que le ordena la presidencia. No creo en que realmente haya revocatorio, el paraíso. Bueno, Vilma, yo estoy de acuerdo contigo en parte. Cuando ustedes leían la sentencia en donde se declara inconstitucional la ley que le otorga el título de propiedad a los beneficiarios de la ley de vivienda, uno lee la sentencia y parece que estuviera oyendo hablar al presidente de la República. Esa ley ya la comentamos, ¿no? Es inaudito que haya gente que proteste porque le van a dar un título de propiedad de su vivienda. Fíjense la distorsión política, económica que esto implica. Es así. Ahora, claro que tengo que ser optimista y quiero transmitir optimismo, y todos debemos ser optimistas y pensar y saber que constitucionalmente, legalmente tenemos el tiempo necesario para que se lleve a cabo el referéndum revocatorio. Hay que seguir presionando por todos los medios. Siempre llamo a una inconformidad, a una protesta totalmente pacífica, porque si no es pacífica pierde vigencia, pierde legitimidad, y no podemos permitir que sucedan cosas como la última vez en la que lamentablemente se agredió a una venezolana, un agente de policía. No puede ser, eso nos quita validez, vigencia, quita seriedad. No puede haber una protesta
sino estrictamente pacífica. Marcos L. Doctor, es que estamos tan mal que hasta el superfanático lector de TV Pirela arremetió contra la gestión de Maduro severamente. Es que esto ya no lo aguanta nadie. Es constante la presión y las medidas contra el pueblo. Se supone que debía regir nuestro presidente para el pueblo, por el pueblo, y es todo lo contrario. Estoy de acuerdo contigo, Marcos. Debe ser hacia el pueblo, pero esta dirección no quiere cambiar rumbo, no quiere rectificar, no quiere llevar a cabo el mandato constitucional manifestado el 6 de diciembre. Ese mandato implica cambia, rectifica y nombro a una asamblea para que te controle gobierno. Entonces ahora vamos a seguir desarrollando en el programa cómo la Asamblea Nacional con el Tribunal Supremo se combinan para evitar ese control que prácticamente es un mandato no solamente del pueblo venezolano, sino de nuestra Constitución. Y a esos efectos, quería yo a ustedes leerles el artículo 240 de nuestra Constitución en este empeño didáctico y pedagógico de esta emisora. El artículo 240 constitucional nos dice: la aprobación de una moción de censura al vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva por una votación no menor de las 3/5 partes de los integrantes de la Asamblea Nacional implica su remoción. Como decimos en criollo, más claro no canta un gallo. El funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva o de ministro o ministra por el resto del periodo presidencial. Primera parte, la remoción del vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva en 3 oportunidades, bien, implica entonces voto de censura al presidente. Fíjense lo claro que está esto. 3 votos de censura al vicepresidente implican que el presidente puede disolver la Asamblea Nacional, pero tiene que darse la condición de 3 votos de censura consecutivos. Entonces, está muy claro aquí. Ahora, si es un mandato constitucional que la Asamblea Nacional puede emitir un voto de censura, tal como lo dice este artículo 240, y como lo dice el 187, numeral 10, que previamente leí, ¿cómo es posible? Y eso es lo que no se explica nadie, ni los analistas internacionales, ni los políticos, ni la gente del resto del mundo. ¿Cómo es posible que yo pueda emitir un decreto en donde desaplico la Constitución, yo como Poder Ejecutivo? Esto es increíble, inaudito, es que solamente sucede aquí, sin que entonces el resto de los poderes pueda hacer nada y se tenga el apoyo inaudito, inverosímil del Tribunal Supremo de Justicia. Vamos, estimados amigos, seguimos, estimados radioescuchas, y en la tónica que venimos desarrollando vamos a leer la primera parte del artículo 244, que así dice: los ministros o ministras son responsables de sus actos de conformidad con esta Constitución y la ley, y presentarán ante la Asamblea Nacional dentro de los primeros 60 días de cada año una memoria razonada y suficiente sobre la gestión del despacho en el año inmediatamente anterior de conformidad con la ley. Y el artículo 246, para dar el puntillazo al punto, al tópico que venimos desarrollando, les leo el 246. Así dice: la aprobación de una moción de censura a un ministro o ministra para una votación, por una votación no menor de las 3/5 partes de los o las integrantes presentes, fíjense, los presentes de la Asamblea Nacional, implica su remoción.
el funcionario removido o funcionaria removida no podrá optar al cargo de ministro o ministra ni de vicepresidente ejecutivo o vicepresidenta ejecutiva por el resto del periodo. Entonces, fíjense ustedes que tenemos varios artículos que hablan de lo mismo, de la potestad, yo diría que de la obligación directa, en aplicación directa de la Constitución, en cuanto a lo que es la remoción de un ministro o ministra, sin que haya de por medio ni siquiera procedimiento alguno, sino sencillamente usted tiene la obligación como ministro de presentar, de rendir cuentas en virtud de los principios de transparencia y de rendición de cuentas establecidos en nuestra Constitución. Usted tiene la obligación de rendir cuentas. Aquí la Asamblea, el Tribunal Supremo, por supuesto en combinación nefasta con el Ejecutivo, emite una sentencia en donde le dice a la Asamblea Nacional que no puede ejercer ese derecho sino previa consulta y previo un procedimiento inoficioso ante la Vicepresidencia de la República. Aquí está establecido directamente, usted rinde cuentas o sin que rinda cuentas, analizamos su actividad, llevamos a cabo una votación y eso implica su remoción. Así directamente. Entonces, ¿puede un decreto de emergencia económica, puede un decreto del presidente de la República desaplicar la Constitución? No puede de ninguna manera. ¿Eso qué hace? Que ese decreto no tenga eficacia, no tiene validez, porque está contraviniendo directamente, ni siquiera, sin cortapisas, como decimos, sin ningún tipo de razonamiento válido, quiero decir, porque ante esta declaratoria del artículo 187, del 240, del 244, en donde se le otorga a la Asamblea Nacional el control y la posibilidad de remover a un funcionario público, llámese vicepresidente o ministro, se emite un decreto en donde se desaplica. ¿Cómo voy a desaplicar? ¿Cómo voy a trabajar en contra de la Constitución? Pero lo peor de esto es que no hay una reunión de un alto personero del gobierno en donde no saque la Constitución y diga, dentro de ella todo, fuera de ella nada. Parece una gran contradicción que yo digo, dentro de ella todo, pero fuera de ella nada, pero la remoción de un ministro sencillamente hago caso omiso, como fue la remoción del ministro de Alimentación, que el presidente hizo caso omiso a esa decisión de la Asamblea Nacional. Hacen caso omiso los ministros a la solicitud de comparecencia, violando también la Constitución en el sentido de que es la Asamblea Nacional quien puede llevar a cabo el control sobre la gestión pública, por supuesto, de los ministros. Entonces, ¿en dónde estamos? En un país en donde el Ejecutivo no se deja controlar, no quiere que lo controle, tiene el apoyo de una asamblea, de un tribunal supremo, en donde prácticamente convalida esta renuencia a que se lleve a cabo el control, esta renuencia a que se lleve a cabo el mandato constitucional, legal, que se concretó el 6 de diciembre de 2015 para que una Asamblea Nacional controlara, porque esto no es algo nuevo ni sobrevenido. La campaña que se llevó a cabo previo a las elecciones parlamentarias de diciembre, en esa campaña se estableció que se iba a llevar a cabo el control, que se iba a llegar a la Asamblea para controlar actividad esta que nunca se llevó a cabo de manera eficiente o suficiente como para que el pueblo venezolano pudiera con transparencia acceder
a las cuentas, a los manejos de la administración pública. Entonces, ¿qué pasa aquí con la división de poderes? Con la colaboración entre los poderes. Si hay un poder que tiene una obligación de controlar, sencillamente el otro poder, que es el poder ciudadano, debe coadyuvar, no solamente coadyuvar, sino también a controlar. Y la Asamblea y el Tribunal Supremo, como otro poder, debe garantizar que la actividad del grupo de personas que maneja la hacienda pública, que maneja todos los dineros de los venezolanos, sea auditada, sea controlada. Pero aquí de manera récord Guinness, las sentencias sucesivas son para que la Asamblea Nacional no lleve a cabo esa importantísima labor. Entonces, ¿cómo puede de manera pues abierta, de manera sin ningún tipo pues de razonamiento, el presidente de la República decirle a su ministro que haga caso omiso al voto de censura emitido por la Asamblea Nacional? Es increíble lo que está sucediendo aquí en Venezuela. Estimados amigos, vamos a otra pausa. Continuamos, estimados amigos. Lorena nos pregunta: ¿y de qué otras herramientas legales disponemos los venezolanos para exigir la salida de Maduro y vetar al Tribunal Supremo de Justicia? Gracias, La Victoria, Estado Aragua. Fíjate, Lorena, aquí estamos a nivel, insisto, a nivel de récord Guinness, ¿no? Un presidente que no permite ningún tipo de control, una Contraloría que no controla, un Tribunal Supremo que se combina con los demás poderes para que no haya control, y un defensor del pueblo que solamente hace sugerencias, como él mismo lo dijo, sugerencias y propuestas para ver cómo se supera el desastre hospitalario de medicinas, de alimentos, etc. La vía que encontró la Asamblea Nacional en virtud de esta combinación, por supuesto, y un CNE que trata de bloquear a través de trabas, en vez de favorecer, llevar a cabo su función de permitirle a un pueblo manifestarse electoralmente, el CNE se convierta en un instrumento que no permite o trata de no permitir que el pueblo se manifieste electoralmente. Es decir, un CNE lleva a cabo una función contraria a su razón de ser, a su razón de existir como poder. ¿Qué nos queda? ¿Cuáles son las herramientas? Primero, había que llevar a cabo, se ha intentado llevar a cabo, generar la nulidad del nombramiento de los integrantes de la Sala Constitucional, porque también hemos analizado, lo han analizado muchos líderes y muchos analistas políticos, se llevó a cabo violando el procedimiento, el mismo procedimiento establecido en el Tribunal Supremo de Justicia y violando aspectos constitucionales. No podemos, a través entonces de un poder que fue instituido de manera ilegal e inconstitucional, acudir a él. Tenemos a un CNE bloqueando, tenemos a un defensor del pueblo que no defiende al pueblo en su petición sobre llevar a cabo una actividad como es la de manifestarse electoralmente. Solamente nos queda presionar, protestar de manera pacífica, de manera tranquila, pero incesante y constante, para que nos permitan acceder al derecho constitucional del referéndum revocatorio. Eso es lo que nos queda, Lorena, y en ese sentido se está trabajando. Ahora bien, fíjense ustedes, ante un decreto como el decreto 2309, en el cual pretende el presidente de la República prohibirle la obligación constitucional a la Asamblea Nacional de emitir votos de censura,
yo les voy a leer, o sea, y de esa manera desaplicar la Constitución sin el procedimiento debido, porque la Constitución sabemos todos que tenemos la vía de la enmienda, la vía de la reforma para su modificación, y su, digamos, cambio total sería a través de una asamblea constituyente. Estos son los medios a través de los cuales puedo yo modificar la Constitución. El presidente pretende desaplicar la Constitución, hacer caso omiso a la Constitución a través de un decreto. Pero les voy a leer el artículo 333. El artículo 333, que tiene que ver con las modificaciones, con estas modificaciones, nos dice: esta Constitución no perderá su vigencia si dejare de observarse por acto de fuerza o porque fuere derogada por cualquier otro medio distinto al previsto en ella. En tal eventualidad, todo ciudadano investido o ciudadana investida o no de autoridad tendrá el deber de colaborar con el restablecimiento de su efectiva vigencia. Significa entonces que, desde mi punto de vista constitucional, el presidente de la República está quitándole vigencia a la Constitución cuando trata de desaplicar artículos de ella, como acabamos de leer, el 187, numeral 3, numeral 10, el 244, el 246. ¿Cuáles son las consecuencias entonces de esta actividad? De esta actitud, sencillamente que este decreto, desde mi punto de vista, es nulo, no tiene ninguna vigencia porque está tratando de derogar o inaplicar artículos por una vía que no es la vía constitucional. Por lo tanto, pierde vigencia, no tiene pues aplicación, no tiene para mí ninguna validez. Es mi punto de vista constitucional. El artículo 233 de la Constitución dice no perderá vigencia. Esto es lo que pretende hacer el artículo 2000, el decreto 2309, derogar el numeral 10 del artículo 187 de la Constitución a través de una emergencia económica. Bien, estimados amigos, aquí nos dice Juan: saludos doctor, saludos Juan, gracias por tu audiencia. Osvaldo nos dice: no sé doctor, pero claro, usted es apegado a la ley y en verdad el pueblo no aguanta más. No sé usted, pero en casa hace mucho tiempo que no hay nada en el congelador, ni en reserva. Esto es demasiado. Y de paso sin medicinas, con tanta inseguridad, tanta desidia del Estado. No sé, yo estoy muy deprimido, no hay esperanzas, la pastora. Osvaldo, tenemos que reponernos a esto. Tenemos que reponernos a este estado de cosas que tiende a que los venezolanos nos deprimamos, nos quedemos en casa, no protestemos o lleguemos a un estado de conformidad tal que el gobierno pueda seguir cometiendo desafueros. Fíjese lo que dice Osvaldo: no hay medicinas, no tengo comida. ¿Y el defensor del pueblo? ¿Dónde está? ¿Dónde está el defensor del pueblo que debiera tener una bandera con el pueblo venezolano detrás, pidiendo un cambio en todo este modelo económico que nos ha llevado a la quiebra, nos ha llevado a hacer colas, interminables colas? ¿Dónde está? No se sabe dónde está el defensor del pueblo. Bueno, una vez dijo, la semana pasada dijo que él había hecho las respectivas propuestas y sugerencias. Entonces, no decaigamos, Osvaldo, tenemos que protestar pacíficamente. No podemos portarnos como el gobierno de actuar arbitrariamente, de actuar fuera de la ley y fuera de la Constitución. Vicente nos dice desde Caguas: saludos doctor, la verdad es que no creo que hagan valer nuestra decisión de no seguir con este régimen que ha acabado con todo.
es usted muy apegado a la ley, pero no es que la ley no está apegada a la voluntad del pueblo, aunque ésta sea verídica, el tribunal es el que manda. Bueno, es lo que quieren hacernos ver, Vicente, pero tenemos una valiente asamblea que está luchando para que lleguemos al punto en el que podamos manifestarnos a través de este referéndum y decidir de esa manera un giro en nuestro país. No debemos cejar, no debemos aguantarnos, debemos continuar en esta lucha. Bien, les decía entonces que el efecto de este decreto este decreto 2309, en donde se le prohíbe a la Asamblea por un supuesto estado de emergencia llevar a cabo actividades que tengan que ver con voto de censura, por las razones que ya expliqué, no tiene ningún efecto jurídico, no tiene ningún efecto constitucional. Seguirá entonces a la luz de todo un pueblo un ejecutivo contrariando la decisión de un pueblo de que se controle. Y para todo lo que está haciendo, para mí, desde el punto de vista estrictamente legal y constitucional, todo lo que está haciendo este ministro, a quien se le emitió un voto de censura, para mí no tiene ningún efecto jurídico. Más adelante se verá que él está actuando fuera de la ley. Es mi punto de vista, repito, estrictamente constitucional y legal. Si fue emitido un voto de censura y la Constitución establece que esto implica una remoción y él no ha sido removido, continúa allí, contrariando la decisión de la Asamblea en manifestación de las potestades u obligaciones establecidas en la misma Constitución, entonces, como conclusión, este es un razonamiento muy sencillo en cadena, como conclusión, no tiene valor jurídico la actividad que lleva a cabo el ministro. Es mi punto de vista constitucional. Pero vamos, continuamos, estimados amigos. Finalizábamos nuestro segmento anterior explicando por qué es nulo, no tiene ningún valor jurídico este decreto 2309, puesto que contraviene la Constitución, se opone a la Constitución. Sencillamente, ya leímos el artículo 333 de nuestra Constitución, en donde dice pues que cualquiera puede trabajar para que se restablezca esa situación jurídica constitucional, es decir, que tenga vigencia nuestra Constitución. Bien, aquí es donde también invocamos al defensor del pueblo para que se manifieste en una actividad tan clara, tan negativa, tan contraria a derecho, como es violar la Constitución a través de un decreto. Limitar o eliminar potestades de la Asamblea Nacional a través de un decreto, o sea, el Ejecutivo a través de un decreto violentar las potestades de la Asamblea Nacional. ¿Dónde está el defensor del pueblo? Él dirá que es un asunto político y que él no se mete porque hay partes en pugna. Pero es que aquí no hay partes en pugna, aquí hay un poder del Estado que está violentando la Constitución. Y el defensor del pueblo no solamente tiene que defender al pueblo en relación a los derechos humanos y en relación a los servicios que deben estar funcionando a cabalidad, porque los servicios están en manos del gobierno, sino que tiene que defender al pueblo en cuanto a sus derechos, en cuanto al ejercicio libre y constitucional de sus derechos. Bien, estimados amigos, la otra parte que queríamos analizar en este programa era el decreto en el que nuevamente se impone un estado de excepción, el cual pues aquí tenemos este decreto, el último decreto del presidente de la República, en el que trata de imponer un estado de excepción.
que yo arranco diciendo que el propio título del decreto encierra una confusión, pues parece entenderse que el estado de excepción es algo distinto a la emergencia. Y lo cierto es que la emergencia económica es una de las modalidades del estado de excepción, no al revés. Entonces, el artículo 2323 amplía el estado de excepción más allá del ámbito económico. El asunto es que con esa confusión de estado de excepción y estado de emergencia económica arranca este decreto, ampliando pues sencillamente llevando más allá el estado de excepción de la cuestión económica y entrando en el asunto político, como ya veremos. Primero, el decreto se justifica en supuestas agresiones cometidas por la Asamblea Nacional y la oposición. Entonces, digamos, bueno, ¿es un decreto de emergencia económica o es un decreto político en donde voy a hablar en contra de la oposición y en contra de la Asamblea Nacional? Aquí nos dice Gómez, escuchando desde Caricuao. Gracias, Gómez, por tu audiencia. Y Dani nos dice entonces para dónde vamos. Bueno, Dani, vamos a un revocatorio porque este estado en el que se viola la Constitución, en el que los poderes quieren apabullar a otro poder como es la Asamblea Nacional, un estado en el que la manifestación del pueblo venezolano está siendo anulada, sencillamente tiene que ser revocado este gobierno y hacia allá vamos, Dani. Fíjense ustedes que el decreto dice que la Asamblea del 6 de diciembre ha pretendido el desconocimiento de todos los poderes públicos, promocionando particularmente la interrupción del periodo presidencial establecido en la Constitución por cualquier mecanismo a su alcance fuera del orden constitucional, llegando incluso a las amenazas e injurias contra las máximas autoridades de todos los poderes públicos. Bueno, vamos a analizar nada más este trozo. Sencillamente yo no veo que sea agresión a la presidencia de la República o al Estado en general el deseo de que se active un derecho constitucional que tiene el pueblo venezolano. Porque eso es una agresión al gobierno. No se ha pretendido de ninguna manera sacar al gobierno por otros medios. No, sencillamente se ha pretendido invocar la Constitución, invocar el artículo 72 y llevar a cabo una actividad legal y constitucional que fue dada al pueblo venezolano en la Constitución y sobre la cual el presidente Chávez se manifestó muchas veces diciendo que era un derecho allí establecido. Es más, la idea del referéndum revocatorio allí fue idea directamente del presidente Chávez. Vamos, estimados amigos, un momentito. Los mexicanos se burlan de nosotros porque decimos momentico en vez de momentito. Y tenemos que hablar de Grupo Inciplan, es capacitación del talento humano en las organizaciones del Estado para beneficio del pueblo venezolano. Grupo Inciplan aporta excelencia a la gestión. Grupo Inciplan, el mejor aliado para la formación de los recursos humanos en la administración pública. Llame ya por los teléfonos 0414-540-3098 o 0212-793-2002. Les comenté sobre Grupo Inciplan que esta batería de talleres y no solamente apoya a la administración pública desde un punto de vista técnico y constitucional en la formación de sus recursos humanos, sino que también provee asesoría, provee consultoría en los diferentes niveles de manifestación del poder, es decir, nivel ejecutivo, nacional, nivel estatal y nivel municipal. La gente del Grupo Inciplan también ha llevado a cabo importante actividad en los municipios, proveyendo
de directrices, de opiniones, de asesoría, adiestramiento y consultoría a diferentes alcaldes en cuanto a su desarrollo, a la implantación de todas estas máximas o todos estos procedimientos que aplican no solamente a nivel nacional, sino a nivel municipal. Estimados amigos, continuamos, estimados amigos. Aquí nos dice Chepina: ando indignada, estaba yo en Chacao esta mañana haciendo mi colita para ver si conseguía algo de harina, pan o arroz, lo que sea para sobrevivir. Como yo, unas 150 personas más. De pronto llegaron 3 hombres de muy mal aspecto, entraron y se llevaron 3 bultos de harina pan. ¿Por qué se los dieron? ¿Será cierto que amenazaron a los dueños del abasto? Bachaqueros armados, ¿hasta cuándo? ¿Dónde está la policía? Cuando llega el gobierno, cuando el gobierno acabará, decomisará y meterá preso a los enemigos del pueblo, los bachaqueros. Chacao, bueno, Chepina, en eso estamos todos luchando contra los bachaqueros, inclusive el mismo gobierno. Luchar contra ellos es luchar a favor de poder conseguir algo para comer, como lo dice Chepina. Volvíamos entonces al análisis de este decreto, en donde pareciera que el decreto tiene su motivación en una lucha contra la Asamblea Nacional y en una lucha en contra de la oposición en general. Entonces, decía, el desconocimiento de todos los poderes públicos. Todo esto significa que la situación extraordinaria del decreto es por la Asamblea Nacional, es por la oposición. Nos preguntamos porque esa es la fundamentación de este decreto, que no entiendo. Entonces pretende también este decreto, fíjense que son 2 decretos, este decreto, lo que pasa es que es la misma manifestación del gobierno de impedir el control, primero a través de un decreto y a través luego de este decreto de emergencia económica confundido con decreto de excepción, donde pretende la suspensión de la ejecución de sanciones por parte de la Asamblea Nacional hacia el gobierno. Y también nos habla pues de una acción en contra de la desestabilización. Pero bueno, ¿qué es una acción desestabilizadora? Nos preguntamos. Según el decreto, la oposición al gobierno es en sí una acción desestabilizadora. ¿Es realmente la oposición una desestabilización? O sencillamente es un derecho que tenemos todos los venezolanos de oponernos cuando creemos que algo es legal o inconstitucional. No puedo yo mediante un decreto prohibir entonces la oposición o tildarla de desestabilizadora. Por si fuera poco, el artículo 3 del decreto tiene como un comodín, una norma que le permite al presidente dictar cualquier otra medida con la finalidad de resolver la situación extraordinaria y excepcional que constituye el objeto de este decreto e impedir la extensión de sus efectos. Es decir, una norma que impida que alguien se oponga a la continuación. O sea, algo increíble. Perdón. Entonces concluimos nosotros que el decreto 2323 viola la Constitución en muchos sentidos. Así no se basa en razones objetivas y comprobables, en contra del artículo 337 y en contra del 338 de la Constitución. Tampoco enumera los derechos fundamentales que son restringidos, ni desarrolla la regulación aplicable, violando así el 339 constitucional. Entonces, fíjense, es grave también que el presidente ha ocurrido a un estado de excepción en materia interna para justificar medidas en contra de la Asamblea Nacional. Yo utilizo un estado de conmoción presunto para agredir a la Asamblea Nacional y agredir a la oposición, porque no hablo de ningún grupo en especial, no hablo de ninguna agrupación, no hablo de ninguna organización, sencillamente hablo de la oposición política venezolana. Bueno, entonces está hablando de cuántos millones de personas que se oponen al gobierno. Está hablando en contra de una mayoría grandísima de un pueblo que es oposición.
no podemos entonces aceptar que se hable de una oposición política venezolana. En general, yo creo que es un decreto que pretende derogar la Constitución con medidas contrarias a los valores, principios y garantías constitucionales. Un decreto, igual que el anterior, nulo, sin efecto, ineficaz desde mi punto de vista legal y constitucional. Bueno, estimados amigos, lamentablemente llegamos al final de nuestro programa Gerencia Pública, presentado gracias a nuestros patrocinantes VIA Apoyo Legal y Administrativo, Consultoría Gerencial, Jurídica y Tributaria, a Grupo Inciplan, Capacitación para una Administración Pública con Excelencia, y a FedCom Logistics Inc., su mejor opción para invertir en los Estados Unidos. Gracias por su sintonía y participación. Se despide de ustedes el abogado Silvio Castellanos, certificado de locución número 47202 y certificado de productor nacional independiente número 27398. En la presidencia y dirección general de esta prestigiosa emisora está la doctora Ana Mireya Obregón. En la coordinación de producción, Toti López Pocaterra, y en los controles, Luis Guillermo Martínez. Hasta el próximo martes a las 11 de la mañana por Radio Sintonía, la radio que se escucha porque te escucha. Recuerden ustedes que este programa podrán verlo en YouTube por la dirección Gerencia Pública Venezuela, 24 horas después de esta transmisión. Continúen con una semana maravillosa y que el gran arquitecto del universo les permita incrementar su desarrollo espiritual e intelectual.